que ustedes mejorarían, ¿no? Este temario. Pues muy bien, bueno, ya me había arrancado de todos modos, ¿no? La primera cuestión es que me parece que tratamos de ofrecer un programa en donde la ética judicial no es esa cosa cerrada, acotada, que muchas veces se cree, ¿no? Y que incluso eso generó que de alguna forma se volviera pues como casi un objeto de culto, una cosa muy específica, muy especial, ¿no? Poco social, ¿no? O sea, como que eran los filósofos del derecho los que se encargaban de estos temas. Y entonces aquí quisimos hacer un curso que fuera mucho más integral, holístico, amplio y conectar con muchas cosas. Al final, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay muchos espacios en los que no está explícitamente denominada la ética y la encontramos, ¿no? Ya sea en el ámbito de la administración de justicia o en el ámbito de lo electoral o concretamente de lo jurisdiccional electoral. Por decir un ejemplo y viendo que está también aquí Erika, pues en el derecho probatorio, ¿no? O sea, qué importante resultó mirar o aproximarnos a ese tema que hoy pues es muy importante en muchos países, en muchos sistemas jurídicos, como es la prueba, ¿no? Hace unos minutos, casi, pues sí les platiqué, estaba yo en el curso para jueces en el Estado de México y pues justo ellos estaban hablando de esto de la carga dinámica de la prueba y pues requiere de ética, porque finalmente requiere de una proactividad del juez. El juzgador tiene que definir cuánto y cuándo va a generar esta carga dinámica, qué pruebas va a elegir, cómo lo va a elegir, ¿no? ¿Qué tanto va a ser este tipo de interpretación más extensiva, cuando va a hablar de progresividad, ¿no? Eso es ética, al final de cuentas, o sea, requieres de la prudencia, o sea, no son cosas dadas, no son cosas establecidas que son inamovibles. Y pues curiosamente recorriendo un poco estos ejercicios les decía, a veces lo olvidamos, pero está en la Constitución. O sea, uno lee, por ejemplo, el artículo 17 y ahí habla de imparcialidad, ahí habla incluso hasta de vocación de servicio, si uno sabe leer entre líneas, pero de imparcialidad seguramente, o sea, está ahí textualmente, ¿no? Ver que hay dos personas y que no puedes proteger, exacto, ¿no? O sea, es este tema que yo les decía, reconocimiento dinámico de derechos, que les rayó, les rayó muchísimo, me encantó. Y yo lo hice la propuesta y ellos ya, o sea, al rato estaban hable y hable de reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? Porque efectivamente, o sea, antes pues la visión era como hacerlo en una especie de laboratorio y decir, le pongo a y a le quito y así, ¿no? Y ahora no es tan sencillo como dice Erika, porque pues requieres de estar considerando muchas cuestiones del propio contexto, ¿no? Y entonces así vimos también cómo en su momento esto tiene que coincidir y casar de alguna manera con la argumentación, ¿no? Y que la argumentación quizás se ha olvidado de estos temas porque es difícil, porque es más fácil argumentar desde una fórmula que argumentar desde razones que tienen que ver con valores, con principios, con perspectivas, con diversos modos de entender el mundo, ¿no? Con cosmovisiones. Entonces, en situaciones como la nuestra, en países como el nuestro, en donde pues tenemos una pluridiversidad cultural, ¿no? Pues es evidente que la ética tiene que ser mayor, ¿no? Y que eso supone entonces un ejercicio mucho más abierto y dinámico en cuanto al derecho, ¿no? Entonces, se fijan, fuimos como transitando por todos esos temas que se consideran mainstream, pero que son importantes para poder ubicar dónde encontró un subterfugio la ética, o no lo encontró, fue desterrada y es necesario reincorporarla. O sea, ese es el tema, ¿no?
a lo mejor incluso pues lo platicamos, ¿no? Muchas veces se proscribió a la ética, y se le dejó fuera. Entonces, ¿cuáles eran esas áreas de oportunidad en las que podíamos retomar? Nos referimos de alguna forma también a estos retos de institucionalizarla, de codificarla, de hacerla parte del trabajo de una comisión, si funcionaron, si no funcionaron, si se convirtieron en discurso en los grandes, pues eso, en los grandes centros donde se enarboló y se puso una bandera que se llamó ética judicial, como puede ser la Cumbre Iberoamericana, o incluso la Suprema Corte de Justicia, o en su caso la Comisión Nacional de Ética que operó en México. Entonces, en todos esos casos, pues, ¿qué sucedió, no? Porque en algún momento, con bombo y platillo, pues se mencionaba que era el año de la ética judicial y todo se hacía en torno a eso, y después nadie hablaba de eso, ¿no? ¿Por qué de repente se vuelve un referente y por qué después todo el mundo la condena al olvido, ¿no? Entonces, hicimos ese recorrido y me parece que claro, pues yo tengo que llevar agua a mi molino, ¿no? Al final soy el coordinador de este diplomado, pero me parece que tomaron ustedes una decisión correcta, primero porque se trata de un área de oportunidad, ¿no? Es algo que en lo cual no hay competencia, porque no hay cientos de personas hablando de eso, pero ustedes se habrán dado cuenta que es un tema que es primordial, ¿no? Pero yo les voy a decir, honestamente, además de que es un tema primordial, es un tema que de alguna forma cuando se visibiliza, la gente tiende a estar de acuerdo, ¿no? O sea, es decir que, y yo se los comentaba, ¿no? Si ustedes el día de mañana con el diploma que van a tener van a algún lugar y dicen, vengo a hablar de ética, les van a abrir las puertas. Sí, Erika, adelante. Pues aprovechando que está aquí, profesor, porque en la mañana el compañero chileno que usted ya conoce que contagiamos, en su TikTok leyó un pedazo de un libro de un juez español sobre cómo resuelven los jueces y leyó algo que dice este juez sobre la ética de juzgador, pero bueno, a mí me dejó con mucha reflexión porque lo que lee más o menos es pues que ese juez, me parece que su idea de ética es pues como que mucho de la imagen, del comportamiento, de que a lo mejor el juez debe conducirse con seriedad, no estar en las redes y demás. Y entonces yo le decía al profesor chileno, le escribí y le dije, pero me parece que es un poco exagerada esa visión, ¿no? Porque vuelve a ser como la idea formalista de los abogados, que todo es la forma, porque pues sí, todo el mundo se puede, porque estamos muy acostumbrados a eso de parecer, que todo parezca que son muy serio y que aquí el profesor José Ramón debería estar mejor con su corbata y su saco para que parezca serio. Sí, me explico, o sea, no es que yo lo piense, pero pienso así la sociedad y no importa que por detrás el profesor José Ramón pues realmente sea una mala persona. Entonces me parece que, y esta idea de llevar esto a los códigos, pues es volver a caer en la cosa de todo lo queremos hacer regla. Y entonces nada más es tener normas y normas que yo apuesto que nadie lee. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema de interiorizar? Porque pienso que no tendríamos que estar hablando de la ética de los juzgadores o jurisdiccional si habláramos más en la ética en la primaria, en la enseñanza, que es un poco mi discusión que tenía con el profesor José Ramón en la mañana, que les digo que todo está, en mi opinión, más en la formación, que ya llegar hablo por mí, por los que ya estamos viejos, porque todos están jóvenes ustedes, por los que ya estamos viejos y echados a perder,
frente a los que mejor nos tendríamos que ocupar de formar. Pero bueno, no sé, ¿qué nos dice? Sí, gracias, Erika. No, qué bueno que los tratas porque son temas que de alguna manera estuvieron presentes entre líneas, ¿no? Y yo siempre digo que para que el conocimiento sea significativo, pues hay que conectar con algo, ¿no? O sea, hay que llevarse algún concepto, hay que decidirse a cambiar algo, ¿no? Entonces así trascendemos pues esa educación que es pues, muy descriptivista, por llamarla de una forma, y pasamos a una educación que es un poco más trascendente, ¿no? Muy al estilo Freire, así, ¿no? O sea, transformadora de la realidad social. Entonces, por ejemplo, este concepto del ser y el parecer, que en algún momento lo comentamos, ¿no? Y que los filósofos del derecho insisten que pues, algunos, porque no todos, por ejemplo, estos que decías tú, pues no, tienen que coincidir, ¿no? Entonces, si tú solo pareces ético, no eres ético. Y si tú eres ético, pero no pareces ético, tampoco eres ético. Entonces tienen que coincidir las dos cosas, ¿no? Pero desgraciadamente sí, en el derecho ha habido una tendencia a simular, una tendencia a aparentar y una tendencia a dejar esos valores en las formas, ¿no? Y en una ética, lo dije en algún momento, muy estoica, ¿no? O sea, el buen juez es el que no muestra rasgos de humanidad. Fíjense, el buen juez es el que no muestra rasgos de humanidad. O sea, el que no, o sea, actúa de manera sin mecánica y no favorece a nadie, ¿no? O sea, sino que o sea, eso, así se ve la objetividad, así se ve la imparcialidad. Pues eso contrasta mucho y lo vimos en el tema de los derechos humanos, pues con toda esta tendencia que tenemos a pensar en la por personas y en la humanización de la justicia. Entonces, ¿qué tanto esa humanización de la justicia no es en realidad la ética? Y está luchando contra un modelo ético que era, como dices tú, estoico y que se basaba mucho en la apariencia. Y yo creo que es así, yo creo que es así que todavía, o sea, hay un puñado de abogados, pues que piensa que más bien hay que apostarle a la apariencia y no a la esencia de las cosas, ¿no? Y yo creo que Pero yo tengo otra pregunta, a ver, ya que me sí, dio esa respuesta, que tiene que ver con lo mismo. La semana pasada o hace 2 semanas, a raíz de esto de que se enfermó el fiscal general, los martes que sale con la periodista Aristegui, el exministro Cosío, le preguntaban de ese tema, ¿no? Y lo primero a que él hizo referencia fue a que había una cuestión mitológica del servicio público y refería a él, por ejemplo, a eso de que Echeverría dicen que no iba al baño, ¿no? En las juntas. Entonces, que era así casi heroico, que podía aguantar una junta 15 horas. Y así esta situación, y él refería que no, puedo estar un poquito de acuerdo con él, pero también del otro lado, creo que tampoco se trata de, bueno, esto yo lo veo como si trabajara en mi despacho, trabajo y no, porque entonces entra ahí, creo que no es lo mismo la ética general o cuando ya estás en el servicio público, eso me causa confusión, ese punto, entonces no sé qué quisiera, independientemente de lo que lo haya dicho él o no, pero creo que mucho el neoliberalismo era eso, ¿no? Cuando llegaron los técnicos a llegar a cargos públicos y demás, pensando que lo que hacía falta era alguien que supiera mucho de hacer algo y solamente necesitáramos eso. Pero como yo sigo pensando en que Weber tenía razón, pero no sé, me gustaría oír tu opinión y que te apasiones, José Ramón, porque es el último día que tenemos aquí. sí, Erika, gracias. Sobre la otra pregunta que no terminé de desarrollar y luego sumo esta segunda que dijiste, ¿no? A propósito de la educación de la ética, que también lo tocaste en esta segunda pregunta. Yo sí creo, y lo dijimos muchas veces, que uno de los mitos respecto de la ética es pensar que solo se bebe en casa, ¿no?
literalmente yo dije, se mama en casa, ¿no? La muestra es de que están ustedes aquí. O sea, yo creo que justo como la ética habla de hábitos, es decir, de cuestiones que se deben incorporar y que requieren de una revisión constante, pues más bien lo que hay que hacer es como cambiar el chip. A lo mejor lo que tienes razón es que ese chip se debería de implementar desde muy jóvenes, pero yo sí no renunciaría a la formación ética en ningún momento de la vida. Y yo creo que lo que faltan más bien son estrategias y que lo que falta es hacer esta formación de manera creativa, ¿no? Y qué es lo que ha faltado. Y que justo la arrogancia del operador jurídico, la arrogancia de algunos servidores públicos ha llevado a pensar, yo no necesito la ética, ¿no? Yo la tuve en casa, ¿no? Incluso bromeé alguna vez, ¿no? Como diciendo que la ética la hagan los que vienen de familias disfuncionales, ¿no? Y bueno, ¿quién no viene de una familia disfuncional, no? O sea, pero esa es la arrogancia, ¿no? Entonces, eso a la primera. A la segunda, obviamente tiene que ver con lo que dices. Yo sí considero, pero es una percepción personal, que José Ramón Cosío es un cínico, o sea, un cínico en términos filosóficos, ¿no? O sea, es decir, es una persona que aparenta y que luego va y se queja de las apariencias, ¿no? Y que es un muy buen orador y sabe convencer y eso, pero que lo que le ha faltado justo es eso, es trascender la apariencia y realmente tener una coherencia de vida e ideológica, ¿no? Entonces la gente pues lo ubica como un gran defensor de las causas sociales, pero pues muchas veces, o sea, si uno es sensato, ve que eso no es coherente con la manera en la que vive, con la manera en la que forma a la gente a la que tenía, y la manera con la que se relacionaba con el poder, ¿no? Y con el poder económico concretamente, ¿no? O sea, operando, perdón, lo voy a decir así, de manera mafiosa en algunos casos. Entonces, es eso, ¿no? O sea, es decir, como antaño se comentaba, ¿cuál es el mejor maestro de ética? Pues don ejemplo, ¿no? O sea, no lo digas, hazlo y ya, hazlo y ya. Entonces, mucho el que vocifera y dice yo soy ético, probablemente no lo es, ¿no? Dime de qué presumes, te diré de qué careces, ¿no? Entonces, un poquito esa sería mi, y justo ya me apasioné, como decías, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales retos de la ética, como la llamaste tú, general en este país. O sea, primero, pues, volverla una parte sistémica, pero lo comentamos aquí muchas veces. Es increíble, y creo que eso tiene también que ver con el derecho probatorio. Es increíble, pero hay una cultura de la mentira. Entonces tú puedes traer todos los cursos que quieras de derecho probatorio, puedes decirle a la gente que tenga que seguir los procedimientos, establecer los estándares, todo, pero la gente tiene en su cabeza, debo mentir, debo falsear las pruebas, debo aleccionar al testigo. Entonces, o sea, tú puedes tener los mejores mecanismos, y eso no va a cambiar. Y eso tiene que ser de manera integral. ¿Qué va a pasar? No, lo voy a repetir, perdón por los que estaban aquí, pero no estuviste tú y me hubiera gustado mucho que lo escucharas. Pero incluso en la idea en que entendemos lo procesal y que entendemos todo este asunto de las pruebas, lo entendemos como una cadena, ¿no? Así se le llama, de hecho, cadena de custodia. ¿Qué está pasando? Las clases altas, digamos, las élites del sistema judicial se están preparando con estos sofisticados cursos de derecho probatorio. Pero ¿qué pasa con el policía? ¿Qué pasa con el funcionario municipal? ¿Qué es lo que va a suceder? Todo eso va a llegar viciado y luego lo van a arreglar. Va a haber un efecto de maquillaje, ¿no? Make-up. Y no vamos a solucionar nada, porque quien realmente necesita convencerse de que hay que hacer bien las cosas, pues es la gente que está en contacto con la realidad, ¿no? La gente que está, pues eso, accionando con, y si ahí o sea, no hay esta convicción, pues las cosas no van a funcionar. Van a pasar 20 años, vamos a tomar los cursos y nos vamos a dar de topes porque las cosas van a estar peor. ¿Por qué? Pues porque las sentencias van a estar muy bonitas, la realidad va a estar horrible, ¿no? Entonces, la ética habla de la verdad, cultura de la verdad. ¿Cómo hacemos? Ese sí, ahí te concedo toda la razón. ¿Cómo hacemos? Es un reto tremendo,
pues para que las próximas generaciones sepan que sí o sí tienen que plantearlo en esos términos, ¿no? Es decir, tienen que conducirse de acuerdo a un mínimo estándar de verosimilitud, ¿no? De consenso sobre las cosas, ¿no? Es decir, no, pues yo construyo la verdad que a mí me convenga, o la que convenga para los intereses, o las de mi grupo. No, es una verdad que sea colectiva, que sea... hablamos de ese déficit que decíamos que eso impacta también en el tema de la memoria colectiva, de la cual tampoco nadie habla. Entonces, si hacemos ese parangón de que una persona que no cierra sus ciclos es una persona atormentada y con muchos complejos y muchos problemas en la vida, pues la sociedad mexicana está así, está con un terrible problema de no poder haber cerrado muchos de esos ciclos, justo porque no pudimos alcanzar la verdad, ¿no? El tema que me digas, hay 10 versiones, ¿no? O sea, hay Ayotzinapa, Devanía ahora, las muertes de Juárez, lo que sea, ¿no? Y así seguimos, ¿no? O sea, sin poder, entonces no podemos construir nada futuro porque no nos hemos puesto de acuerdo sobre el presente ni sobre el pasado, ¿no? ¿Cómo ves, Erika? está rudo, ¿no? Pero a ver, cuéntenme, ¿qué otros retos ustedes avisoran? ¿Y qué posibles soluciones ustedes? Miren, yo la tengo relativamente fácil, porque yo digo, a ver, alguien estaba, justo estaba yo en algún lado en que estaba comentando a alguien sobre este tema que decían, bueno, pues si queremos cambiar el tema de la violencia política de género, pues hay mujeres que se van al frente de batalla y que van y que tratan de, ¿no? Hay quien lo litiga estratégicamente y hay quien lo dice desde la academia. Yo estoy en una posición relativamente cómoda, lo asumo, pues porque a mí lo que me toca es esto, ¿no? O sea, leer, prepararme, hablar de estos temas donde sea posible, tratar de contagiar a más personas, pero entiendo que a alguien le tocará pues hacer una tarea un poco más ruda, ¿no? Y quizá por las coyunturas yo también tengo la esperanza o sueño en que alguien pues llegue a algún puesto importante y pueda generar estos cambios, que se acuerde, que le quede ahí una cosita y sugiera que se pueden hacer de algún modo las cosas. Es decir, pensar en grande, pero también podemos pensar en micro, ¿no? O sea, es decir, también podemos pensar en qué voy a hacer yo concretamente. ¿Sí? O sea, cada uno y cada una de ustedes, o sea, Manuel, Javier, Daniel, Claudia, Denise, Luis Alfredo, Erika, Miguel, Ana Cristina, ¿qué van a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque hoy termina el diplomado, pero comienza su implementación, ¿no? ¿Qué voy a sugerir? ¿A dónde? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces ahí están las dos cuestiones, ¿no? Tratar de contribuir como al problema general y tratar de pensar yo en mi vida profesional y personal, qué pequeños ajustes puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, en torno a la verdad. Yo lo he planteado incluso así tan sencillamente como, por ejemplo, que creo es un reto para los que somos padres y madres, ¿no? Sí, ¿cómo educas a tus hijos, no? Y es una pregunta que no se hicieron las generaciones pasadas. O sea, es bien difícil ese tema, porque hoy pues, nos estamos cuestionando muchas cosas y los referentes no están tan sencillos agarrarlos, pero sí es importante que al menos nos lo hayamos preguntado, ¿no? O sea, no seremos parte nosotros del problema porque estamos formando a las siguientes generaciones del mismo modo en que a nosotros nos formaron, pero ahí también hay un poco de esperanza porque a nosotros nos formaron de un modo y nos estamos haciendo estas preguntas, ¿no? Entonces, eventualmente sí hay, a lo mejor de forma gradual, algunos cambios. Ahora, hay quien dice, quizá ya no nos da tiempo, ¿no? O sea, ya estamos yendo al despeñadero, ¿no? O sea, al barranco.
¿Estaremos o no en tiempo? Esa también es una buena pregunta. Pero en cualquier caso, lo tenemos que hacer. O sea, en cualquier caso, es el momento de hacer estos grandes cambios y enfrentar estos tremendos retos de algún modo. Así, entonces, en la clase igual incluso estuvimos insistiendo mucho en este tema, pues eso, a pesar de que estamos en el siglo XXI, pues de la pobreza extrema en la que vivimos, la violencia, la guerra no se va, los problemas del medio ambiente, ¿no? Y aunque uno pudiera pensar, no, esos no son temas que tengan que ver con la justicia, me parece que tienen que ver con la justicia. Hoy en la mañana tuvimos una tertulia sobre gobernanza electoral sustentable. Y al final yo creo que tiene que ver con ética, ¿no? Que es una propuesta que también como que ha venido surgiendo de la Escuela Judicial Electoral. Yo me acuerdo que en algún momento decían, no, pues los temas de medio ambiente no tienen que ver como que directamente con la justicia y menos con la justicia electoral, ¿no? La gente decía, pues a lo mejor en reducir el uso de materiales en las campañas electorales y que la justicia electoral pues pudiera incidir en ese tema. No, o sea, es que el tema medioambiental tiene que ser transversal a todo. O sea, ya no es como pensar en consumo o no con popotes, ¿no? O sea, ahí es justo lo que es el ejemplo, ¿no? O sea, decir, sí, puedes dejar de usar popotes, pero eso no va a ser ese gran cambio, ¿no? El cambio se va a hacer cuando entendamos que todas las decisiones que tomemos y que la administración de justicia tiene que dar un giro hacia allá. O sea, tiene que dar un giro hacia allá y estar pensando, bueno, en este caso, ¿qué podemos hacer para evitar, ¿no? Para evitar seguir, pues, de alguna manera afectando al problema. ¿Cómo eliminar la huella, ¿no? Que estamos dejando en el planeta? Y ahí sí me parece que es un tema súper de ética. Dicen, no aprendimos nada de la pandemia, ¿no? Y volvemos a estas fórmulas otra vez, ¿no? De simular, ¿no? Y de no entender que pues hay acciones que se pueden tomar de manera inmediata para evitar ese impacto medioambiental, ¿no? Pero pues es eso porque es un tema de la ética, porque de alguna manera implica o significa reflexionar si tal o cual actitud, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno judicial, pues está beneficiando o no al medio ambiente, ¿no? Incluso tiene que ver con cosas que tienen que cambiar en este país respecto de la cultura laboral, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siempre es un tema tabú, un tema complejo, creo que también lo mencioné, es un tema de ética judicial, pues el tema de los horarios, ¿no? El tema de los horarios de muchas instituciones judiciales, ¿no? Con la excusa, pues eso, de aparentar que hay mucho trabajo y que se está ahí siempre, entonces luego se genera, pues entonces es como contradictorio. Tú administras justicia, pero generas un montón de injusticia hacia tus trabajadores, ¿no? Entonces, volvemos al ejemplo, ¿no? O sea, generas un shock en la gente que está trabajando, o sea, y eso tendrá que ver con concursos, y tiene que ver con la carrera judicial, y tiene que ver con los nombramientos, y tiene que ver con todo eso, ¿no? Es decir, ¿quieres cambiar este país? Pues da ejemplo tú. Y entre más arriba, el ejemplo tiene que ser mayor, ¿no? O sea, así lo decía el tío Ben Parker a Spider-Man, ¿no? Más poder conlleva más responsabilidad. No hay de otra forma. Esa es la ética. Esa es la vocación de servicio que yo prometí que fuera transversal a este curso y fue de esa manera, fue transversal, ¿no? O sea, es decir, en la medida en que la gente, o sea, esto es contagioso. Si tú ves que tu jefe se pone las pilas y que tu jefe empieza a actuar de un modo, pues te entusiasma, te alienta, ¿no? Vas para allá, ¿no? Y tú alientas a otros, ¿no? Pero no solo eso, o sea, produces un cambio también hacia afuera, porque la gente dice, oye, mira, sí lo están haciendo bien, ¿no? Lo están haciendo con convicción, lo están haciendo porque creen en eso, no simplemente por simular algo, ¿no?
yo, pues saben que soy súper chauvinista y que creo que la escuela judicial lo ha hecho maravillosamente bien, porque en un momento en que pudimos, o sea, no hacer nada, pues echamos mano de lo que teníamos a la mano, o sea, ahora sí que echamos mano, bueno, tomamos lo que teníamos enfrente y adelante y lo pusimos a funcionar, ¿no? Entonces, esa debe de ser un poco eh, la, 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 la bandera ética. Ahora, aquí el tema es que, y creo que también este diplomado intenta hacer eso, yo se los dije desde el primer momento, pues no se trata de un curso de superación personal, o sea, no se trata de decir, ay, qué bueno, vamos a echarle ganas, y entonces todos nos motivamos, aunque ciertamente pues hablamos de psicología y hablamos de cuestiones que pueden apoyar y fomentar y hacer más fácil esto, ¿no? Pero, pues sí, ciertamente la ética se trata de un saber que está consolidado, de un saber que hay bibliografías, hay teorías, hay cosas, ¿no? Entonces, la intención también es que no se trate solamente, pues eso, de un curso motivacional, sino que entendamos que en torno a esto se puede construir algo sólido, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer un diplomado. ¿Para qué? Pues para dar un curso. ¿Para qué? Pues para proponer un ciclo de conferencias. ¿Para qué? Pues para proponer un área o una dirección en mi trabajo que me permita socializar estos temas, ¿no? Para eso es. O sea, para eso es. Entonces, me parece que mientras que en otros lados ya no se habla, aquí seguimos hablando. Tenemos un código que apenas tiene un mes. Y ya les hice yo mi crítica a la codificación. Dije, pero bueno, es una herramienta. Vamos entonces haciendo algunas reuniones para discutirlo. Por cierto, ven que les dije, yo los voy a enrolar, ¿no? Ya les tengo noticias. 10 de marzo. 10 de marzo. Creo que sí, ahorita les voy a confirmar. Creo que sí es. Ahorita les digo, me parece que sí. Sí, 10 de marzo. 10 de marzo, en principio, vamos a tener una tertulia a las 11 de la mañana, virtual, con el tema del código de ética. Porque pues de aquí salió que es nuevo y casi nadie lo conoce, ¿no? Y pues eso es un recurso más, es un pretexto más, ¿no? Para poder discutir, ¿no? Si tienen tiempo, si tienen ganas, pues ahí nos vemos. Pero no, y si no, igual ustedes van, como les dije, tener su diploma, tener su papelito, vayan, toquen puertas, molesten, y miren, aquí la ética judicial ha seguido viva de algún modo, ¿no? Hace 2 años se hizo un congreso sobre justicia abierta y terminamos llevándolo al tema de ética judicial, ¿no? Se hizo una publicación que por ahí encontrarán en línea y descargable de manera gratuita. Y bueno, pues así, ¿no? O sea, no dejarlo. De alguna manera apoyarnos entre nosotros, pues eso, sugiriendo algún tipo de análisis, promoviendo o proponiendo algún tipo de cambio en las formas de mirar el mundo y de las prácticas, sobre todo procesos judiciales. Así es como opera, ¿no? La ética, ¿no? Entonces, esta de alguna forma sería mi conclusión, ¿no? O sea, es decir, es la ética judicial electoral, es un estatuto epistemológico autónomo que hay que seguir construyendo, que hay que seguir significando, que hay que seguir dotando de contenidos, que hay que seguir dándole espacios, ¿no? Y que, pero de todos modos, de alguna manera, pues corresponde a nosotros mantenerla viva también a través de lo que hacemos, tratando de hacerlo pues de manera
coherente, coherencia de vida, se decía, ¿no? Tratando de que coincidan lo que decimos con nuestras actitudes, con nuestro decir, ¿no? Y pues eso para todos los aspectos de la vida y concretamente pues para lo judicial, ¿no? Esa es mi conclusión, compañeras, compañeros. Si gustan encender sus micrófonos, comentarnos, como les decía yo, sería muy valioso, sobre todo en el tema de la retroalimentación. ¿Qué faltó? ¿Qué más le pondrían? ¿Qué les gustó? ¿No? ¿Qué sobró? Cuéntenme. ¿Quién se anima? Ahora Amanda, vi que ahí estabas, ¿no? Porque escribiste en el chat. Adelante, Javier. Buenas noches a todos. Realmente me gustó mucho el curso, me fascinó. A mí me gusta mucho inscribirme a los programas académicos de la Escuela Judicial Electoral, pero batallo mucho con el tiempo. Y estuvo en un horario en el que se me acomodó muy bien. Y de hecho lo tomé el diplomado por lo mismo, porque era el único que se me acomodaba. Y al inicio, antes de que comenzara, pensé, va a ser aburrido, va a ser teórico, va a ser doctrina. Pero conforme se fue dando, mis respetos. Es otra forma de instrucción académica muy distinta. En lugar de abocarnos a estar teoría, 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 vemos más práctica, como usted lo comentó desde el inicio. O sea, no queremos que salgan sabiendo ética, queremos que salgan ejerciendo, llevando a cabo la ética. Entonces, de lo que nos dejaron los maestros, yo me llevo mucho conocimiento principalmente práctico. Yo como docente, como abogado litigante, me va a servir de mucho este conocimiento que he adquirido y estoy excesivamente agradecido con usted, con los demás catedráticos, con la escuela, con mis compañeros, que también sus opiniones aportan mucho, nutren mucho, y me llevo un muy buen sabor de boca de este diplomado. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Dicen, así como dicen que el aplauso es el alimento de los artistas, pues estos buenos comentarios son el alimento de los profesores. Gracias, Javier. Emanuel, adelante, por favor. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Pues también comentar que ha sido muy satisfactoria la experiencia vivida en este diplomado. Pues ahora pensar que vamos a hacer de 7 a 9, ¿no? Ya después de estas semanas, la verdad es que ya uno estaba bien programadito para estar presente aquí en el diplomado. Pues al igual que lo manifestó el compañero Javier, pues venía al diplomado pues también con muchas dudas, ¿no? De cómo iba a ser la manera de trabajar y cuál sería el conocimiento adquirido. Pues hoy veo que al menos las 16 personas que estamos conectadas aquí, pues nos llevamos un gran compromiso, ¿no? Porque ahora ya sabemos qué es la ética, ¿no? Ya refrescamos los conocimientos adquiridos en nuestra formación profesional y pues creo que no podemos hacerla de lado ahora en nuestra vida profesional, ¿no? En el espacio que cada uno de nosotros nos desempeñamos. Entonces, pues eso seguramente será lo que le va a dar valor pues al tiempo invertido, al tiempo que pasamos aquí conectados y también al documento que vamos a obtener. Reitero, ese valor se lo vamos a dar pues con nuestros actos y ahora cada que se nos presente algo que vaya contra la ética, pues seguramente nos vamos a acordar de lo compartido durante estas sesiones que han sido muy entretenidas. El reto que yo veo, pues es justamente hacer efectiva la política pública que se ha seguido en el país en la materia, ¿no? Que es darle vida a los códigos de ética
y a los códigos de conducta que, pues, por ley, en todas las instituciones ahora se deben de formular, ¿no? Ya están ahí, ya, insisto, ya por ley se tiene la obligación de que cada dependencia gubernamental tenga sus códigos, pero pues ahora el reto es socializarlos, que los servidores públicos estén conscientes de que hay un código de ética, un código de conducta, y pues que lo apliquen en, su vida diaria, profesional, ¿no? Entonces, para mí ese es el reto, y pues bueno, ya finalmente agradecer el tiempo compartido con todos los compañeros y las compañeras. Creo que pues este tema de tener micrófono abierto fue muy bueno porque nos permitió pues analizar desde diferentes puntos de vista pues cada uno de los temas que íbamos viendo. Un gusto, un placer haber coincidido con todas y todos ustedes en este diplomado, y pues bueno, también agradecer a la Escuela Judicial la oportunidad de poder acceder a ese tipo de cursos de manera gratuita, y pues con gente tan profesional como lo ha sido usted, doctor, y las y los demás docentes que nos acompañaron en este curso, que pues la verdad son brillantes y les aprendí en lo personal pues mucho. Muchas gracias. No, gracias a ti, Emanuel, y gracias igual porque todas y todos de alguna manera colaboraron, participaron, hablaron, y eso estuvo, y como dice Emanuel, lo hizo muy interesante, ¿no? Y también agradezco a Emanuel Medina aquí la retroalimentación sobre esa Comisión Nacional de Ética a la que me referí. Sí, estaría interesante, claro, tratar algunos de los asuntos que después aparecieron en unos libritos que todavía uno encuentra, ¿no? De ese entonces, lo vamos, claro, a tomar en consideración. Yo creo que lo que faltó no es que no estuviera, porque sí estaba cuando se habla de la codificación ética, pero a lo mejor incluso destinarle un tiempo, ¿no? Específico a eso. Gracias, Emanuel. Amanda, adelante. Gracias, buenas noches. Pues digo, la verdad es que al principio sí se me hizo como pesado porque son 2 horas diarias, ¿no? Durante un mes. Y luego los viernes se me hacía más pesado, ¿no? Pero la verdad es que me sorprendió gratamente, honestamente, la estructura del curso, bueno, del diplomado, perdón. Yo también pensé que iba a ser teórico y no me hubiera molestado en absoluto, ¿no? Al contrario. Pero la verdad es que la forma más práctica, como sí, de entender los problemas, ¿no? Con ejemplos a veces muy prácticos, muy sencillos, desde el cine, desde la literatura. Esa parte me gustó mucho, ¿no? Honestamente no lo había como visto así, ¿no? Sin embargo, pues a veces la ficción es más real que la realidad, ¿no? Entonces esa parte me gustó mucho. También considero que los profesores han sido muy buenos, ¿no? Excelente. Me gusta que sean muy abiertos y también muy autocríticos, ¿no? Porque efectivamente todo es perfectible. Y creo que lo que más me deja es esas formas, o sea, este diplomado es un poco la forma disruptiva de pensar la ética, ¿no? Sí, claro, como instrumental, pero como un elemento real para el cambio, ¿no? Desde, vamos a decirlo, desde el nivel micro, ¿no? Eso es lo que me ha gustado mucho. Muchísimas gracias. Yo también, la verdad es que lo disfruté y aprendí mucho de ustedes, porque incluso la polémica de ayer, ¿no? Estuvo buena, ¿no? Y me llevo también eso, ¿no? O sea, como dijo un poco Manuel también, eran poquitos, pero siempre hay otros cursos que hay mucha gente, hay poquita gente en realidad atendiendo. Aquí siempre estaban atendiendo ustedes. Y pues les agradezco su tiempo. Sí, siempre es complicado, ¿no? Me parece que cuando empezamos había mucho como entusiasmo y aguantábamos mucho, ¿no? En línea. Después como que le fuimos bajando y ahora como que estamos llegando al justo medio, ¿no? No sé si también se ha planteado en la Escuela Judicial Electoral. Yo entiendo que tenemos que reunir por un número de créditos, pero no sé si las 2 horas siguen siendo
pues lo más adecuado, ¿no? A nivel didáctico, pedagógico, habrá que replantearlo. Yo justo para el diplomado de ética había propuesto que fueran módulos de 1 hora, ¿no? Como les dije, mi idea es que fuera muy, muy dinámico, pero eso también habrá que discutirlos. Ya como que nos quedamos ahí con las 2 horas, de 1 hora y media puede ser, claro. Víctor, adelante. Gracias, Amanda. Gracias, doctor. Buenas noches. Fíjese que yo realmente, bueno, no es el primer diplomado que hago, ya llevo algunos aquí, la verdad, me parecen muy, muy acertados, muy completos. Creo que he aprendido bastante, incluso porque pareciera que en mi trabajo, ya lo comentaba alguna vez, yo trabajo en las Fuerzas Armadas, pareciera que esto no tiene nada que ver con la institución, pero, por ejemplo, el año pasado que tuvimos ahí problemas con la difusión, estábamos en periodo de campañas y decían, bueno, es que está prohibido hacer proselitismo. Teníamos el tema de hacer difusión para que la mujer militar, más bien para que la mujer fuera voluntaria al Servicio Militar Nacional. Entonces, a mí me prohibieron hacer ese tipo de campañas, que yo no podía hacer difusión. Y yo decía, bueno, pues que eso ya lo vi yo en la escuela judicial, que no tiene nada que ver. Es un tema muy distinto y se puede argumentar y creo que es funcional. O sea, pareciera que en una institución que no tiene nada que ver con materia electoral, pero pues sí con la democracia de alguna forma. Entonces, yo considero muy acertados. Tal vez aprovechando el espacio, sí me gustaría hacer una petición, doctor. Por ejemplo, ahorita está abiertas 2 especialidades. Lástima que la convocatoria pues solamente son abiertas al personal que integra o que trabaja en materia electoral. Pues creo que sí sería bueno que así como se preparan desde la institución, pues también nos puedan preparar a nosotros, que somos ajenos a la institución, y pues conocer más a detalle y que existe ese trabajo colaborativo en donde las diversas instituciones sepamos qué se enseña, sepamos cómo se piensa, y podamos compartir y realmente hacer el trabajo correcto desde las distintas instituciones. Sería todo, doctor. Sí, sí, Víctor, entiendo que la Escuela Judicial Electoral siempre ha mantenido, y lo dije en algún momento, esta apertura, ¿no? Aunque se nos ha insistido muchísimo en que debiéramos solo capacitar a gente interna, pues la Escuela Judicial Electoral nació así, ¿no? Capacitando a gente externa. Pero entiendo que bueno, hay cursos que luego pues solo se ofrecen a, como dices tú, a personas con ciertos requisitos, pero de todas maneras voy a hablar con las personas que llevan esto, Alejandro Camacho, con el propio Miguel Sánchez Vieira, ¿no? A ver qué se puede hacer, porque lo que sería interesante es verlo esto como un camino, ¿no? O sea, diplomado, quizás después una especialidad, ¿no? Y después que esas personas que están en la especialidad, pues eventualmente puedan saltar incluso a la maestría, teniendo como línea de investigación el tema de la ética o alguno de estos que yo trabajo. Sí, con gusto, Víctor, lo veo. Me parece interesante. Dice Manuel Medina, lo de las 2 horas es por las horas crédito para que se considere como diplomado y no como curso. Sí, Emanuel, pero al final tú puedes, o sea, la cosa es que sería un diplomado más largo, ¿no? O sea, si lo haces de 1 hora y media, o sea, a lo mejor ahorita, o sea, o tienes que tenerlo en más días, ya sea en la semana o en lo que lo programa. Entonces, a lo mejor se desfasaría con otros diplomados, pero siempre estamos ahí pensando cómo hacerlo lo más adecuado. Como ven, ahorita termina, por ejemplo, este diplomado y ya está la convocatoria para los siguientes, si no es que ya arranca la semana que entra otros, ¿no? Entonces vamos así como contando con la disponibilidad de profesores, con los tiempos y eso. Pero sí, siempre estamos, insisto, pensando qué es lo mejor. Sí, siempre, o sea, la verdad es que el tribunal, o sea, la Escuela Judicial Electoral siempre ha tenido mucha disposición, ¿no? Porque además, como les dije, nació así, o sea, nació con la intención de formar a la gente que iba a litigar dentro del Tribunal Electoral, ¿no?
y ahora con todo esto de la Defensoría Pública para, bueno, que ya se amplió, ¿no? Y todos estos temas, pues se vuelve necesario, o sea, se vuelve necesario. Yo incluso digo que debíamos abrirnos más, todavía más. Y yo digo, hasta ir a donde tengamos que ir para, pues, para formar a la gente, ¿no? Que a veces, digo, la digitalidad ayudó mucho, pero todavía nos falta incluir más gente, ¿no? Digo, yo sueño con tener muchas personas de las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? O incluso pensar en algunos cursos especiales para personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? No sé, o sea, yo pienso en eso, pero bueno, veamos cómo procede esto, porque también, pues también ya empieza a haber una demanda hacia actividades presenciales, ¿no? Y eso, bueno, también tendremos que llegar a un justo medio, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias por todo. Es viernes, el cuerpo lo sabe, no hay que abusar, es puente. Yo de todas maneras estoy atento a todo los comentarios que me hagan llegar a través del correo de la Eje o a través de las redes sociales. Seguimos trabajando. Por ahí hoy se estrenó Democracia en Pantalla hace un rato con una película muy, muy bonita porque es un documental animado sobre la guerra civil en Angola, pero bueno, pues habla sobre muchos temas relacionados a la democracia, habla hasta de la Organización de Naciones Unidas. Está muy interesante el debate que tuve con un querido amigo que es Sergio Tapia, un profesor de la Universidad de Lisboa, no, de la Universidad de Coimbra, y mañana sale Cultura Pop y Derecho, así que seguimos trabajando en la Escuela Judicial Electoral para ustedes. Muchas gracias, bonita noche, bonito puente, bonito fin de semana. Gracias. Nos vemos. Gracias, Jirel.